Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto verlos. Ed, Soar, José Domínguez, Susana, Metalera, Mistero, muchísimas gracias por acompañarnos. La función de los medios ha ido cambiando porque al final pues tienen mucha competencia con las formas de comunicación que hay en las redes, ¿no? Entonces hay ciertas noticias que tal vez ya no son tan necesarias por parte de los medios y aún no lo han entendido, ¿no? O sea, siguen siendo básicamente una función muy similar a lo que hacían antes, la mayoría. Pocos están cambiando y por eso creo yo que hay ciertas noticias que están pasando desapercibidas, pero que son de esas noticias o que están cambiando el mundo o que podrían cambiarlo en su momento. Por eso el día de hoy queremos empezar con estas tres noticias que nos parece los medios deberían de observar, deberían de informar y preparar sin ningún alarmismo ni nada, pero sí prepararse para este tipo de información, porque pues al final para eso debería de ser un medio. ¿Qué pasó con el tema de la pandemia? Pues que casi tardaron un mes en reaccionar y tardaron como 2 o 3 meses en medio informar de las medidas que se deberían de tomar, porque si se esperaban a que los gobiernos empezaran a actuar, pues iba a tardar todavía más tiempo. Sí. Y la función de los medios de tratar de llevar la información a que ayude a la gente en la forma práctica de cómo vivimos, pues ya no les interesa o simplemente pues importa más el escándalo del momento. Cosa que pues al final la mayoría de la gente ese escándalo del momento no nada más lo busca en medios, lo busca en las redes, lo busca en Twitter, lo busca en Facebook, lo busca... Entonces, si esa va a ser la función, a muy corto plazo los medios van a desaparecer. Van a quedar nomás los medios que verdaderamente pues traten de decirte más o menos qué cosas vienen, ¿no? Y adelantarse un poco a las situaciones para evitar riesgos, ¿verdad? Insisto, sin alarmismo ni nada, simplemente tratando de entender con datos, con hechos, qué está pasando, ¿verdad? Entonces por eso queremos empezar así. Ahora, antes nada más de iniciar, muchísimas gracias a los que se han unido al canal. Únanse al canal, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué se van a unir? Porque tenemos como reto y queremos que ustedes nos ayuden a llegar a los 100,000 miembros acabando este año, más tardar, ¿no? Los 100,000 miembros. Más o menos la membresía cuesta lo que cuesta un café chiquito, no este cafezón, un café chiquito en el Tim Horton o cualquiera de estos lugares. Y eso les va a costar al mes, más o menos. Más o menos, pues bueno, ahí está la explicación, amigos. Si le dan al botón de unirse, ahí les dice más o menos, pues, qué es lo que se gana al unirse. Y muchísimas gracias, pues, por los que ya lo hacen. Saludos a Cristi Cran, saludos a los miembros, a Andrés, a todos los que están suscritos, Andrés Sepúlveda, a todos los que están suscritos, muchísimas gracias. Y a todos los que le dieron like ya, empezando, al Metalera. Bueno, vamos ahora sí con la información. Miren, la primera son dos noticias en una, ¿verdad? Que está sucediendo y que está generando controversia en algunos puntos de Europa, pero que esto nos debería llamar la atención porque empiezan a preparar a la población rusa, ¿no? Eso es por lo menos lo que estamos aquí viendo, Astrid y yo. Empiezan a preparar a los rusos para un conflicto nuclear. Cosa que no está pasando en Estados Unidos, no está pasando en Europa, ¿no? Sino que los rusos, a través de los medios, ya les están empezando a dar la señal. Por justificar la posibilidad de que los rusos disparen bombas atómicas a Europa. Están los medios jugando algo muy riesgoso, que obviamente yo creo que esa es una orden que viene desde arriba, ¿no? Desde la élite del poder de Rusia, de decir, oye, pues tenemos que preparar a la población, porque nosotros podemos dar el primer paso nuclear, pero la gente tiene que estar lista, tiene que estar preparada para esto. E incluso se hace un programa de televisión donde informan a la población cuáles serían las zonas donde atacarían con bombas nucleares en Europa. Exactamente, esto se dio el día de ayer lunes. De hecho, hasta ahorita, curiosamente, los únicos que han reaccionado ha sido Irlanda. Dmitry Kisilov, que es un presentador muy obviamente del gobierno, de un canal que se llama Channel One, le dicen la voz de Putin, imagínense qué nivel tiene. Casi el vocero en los medios, digamos. El vocero de los medios presentó
cómo un misil submarino generaría un apocalipsis en Irlanda y el Reino Unido. Dijo: sumergir a Gran Bretaña en las profundidades del mar. Dice, la explosión de este torpedo, hablando de un torpedo que se llama Poseidón, es un torpedo termonuclear en las costas británicas, provocaría un tsunami de 500 metros de altura. Tal bombardeo por sí solo también llevaría dos dosis extremas de radiación. Habiendo pasado por las islas británicas, convertiría lo que quede de ellas en desiertos radiactivos. Eso lo presentaron, está el video donde está él presentando, y atrás la animación enseñan todo el tsunami, cómo se vería, como presumiendo la capacidad que tienen, y enseñan cómo sucedería en diferentes puntos de Europa, obviamente pues enfocándose en ciudades pues importantes como Berlín y así. Entonces aquí bueno, vemos la imagen de este presentador. Vamos a la voz de Putin, la voz o el vocero de los medios, por así decirlo, de Vladimir Putin. Y esto te empieza, o debería de empezar a ponernos nerviosos de verdad, porque pues primero se dijo reiteradas ocasiones por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, de la amenaza nuclear, de que nos están rodeando, de que nos están afectando, incluso en un grado de decir cualquier cosa que nos afecte en nuestra estrategia usaremos bombas nucleares. O sea, pues ya lo deja de una manera muy abierta, pero lo dijo 2 veces o 3 veces Sergei Lavrov, pero después lo vuelve a reiterar el mismo Vladimir Putin, ¿no? Y ahí es donde pues las alertas se debieron de haber encendido. Diferentes expertos, y ahorita comentamos alguno de esos, ¿no? Han dicho, o cercanos con Vladimir Putin, incluso por aquí un premio Nobel, ¿no? Asegura que se debe tomar en serio esta situación por parte de los rusos. Ya cuando te están preparando a la población para que los rusos, ¿no?, como sociedad, se hagan a la idea de esto puede pasar, yo creo que es un foco rojo. Es un foco rojo. Oye, aún y que esto a lo mejor es parte de la estrategia para generar temores o lo que tú quieras. Mira, tú no puedes tener el exceso de confianza como para decir no hago nada, ¿verdad? Y a estas alturas ya se debería estar haciendo, por lo menos en Estados Unidos, un trabajo de concientización de qué hacer ante cualquier situación nuclear, vamos a llamarle, ¿no? ¿Qué hacer si tú estás en la escuela en ese momento? ¿Qué hacer si estás en el trabajo? ¿Qué hacer? O sea, vamos, los famosos simulacros que se hacían en la guerra... cuando la Guerra Fría. La Guerra Fría, exactamente. Pues tendrían que renovarse, claro. Tendrían que pensarse bien, ¿no? Tendrían que pensarse bien para ver cómo lo hace sin que genere muchos temores, pero al mismo tiempo decir, bueno, pues existe este riesgo. Tenemos que actuar. Tenemos que al menos preparar a la población. Es una situación pues que a lo mejor no se está entendiendo por muchos medios porque pues básicamente es como si no existiera el tema, ¿no? Como si este tema fuera el menos importante, y son de estas cosas que en muy poco tiempo te podrían cambiar el mundo, y sobre todo si no estás preparado, si no estás listo. Entonces, pues me parece interesante al menos. Exactamente. Bueno, en Irlanda han sido los únicos que han reaccionado, lo que me llama muchísimo la atención. Ellos ya hablaron algunos sobre básicamente hablar o expulsar al embajador de Rusia en Irlanda, porque aunque no dicen la palabra... Sería lo mínimo, sí, claro. sería lo mínimo. Sí. Dice, aunque no utilizaron el nombre del país Irlanda, ¿no?, sí lo presentan en el mapa y sí se ve donde se queda abajo de las aguas y va a quedar como un desierto. Sí. Dicen, dice Matt Blatt, así le dicen a Vladimir Putin, dice, está fuera de sus casillas. Rusia amenaza con bombardear Irlanda, ¿no? Y bueno, en referencia a lo que decía Pepe del Nobel de la Paz ruso, Dmitry Muratov, él tenía, por cierto, un periódico independiente que se llama Novaya Gazeta, que por cierto interrumpió ya su publicación porque no va a poner en riesgo a sus trabajadores, pero él es de los pocos periodistas que no se ha querido salir de Rusia. Digamos, de los periodistas independientes que quedan todavía en territorio de ese país. Ajá, porque él dice que salirse es básicamente darle el gane a Putin, que es necesario voces como las de él
para, pues, aunque esté en peligro su vida, literalmente, ya el otro día en el metro lo empaparon todo de pintura roja. Sí, o sea, lo siguen, lo acosan, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de personas que pues fueron policías de esta policía secreta que tiene. De la policía secreta, le hicieron esto, ¿no? Y así están, ¿no? Constantemente para, vamos, que no tenga una vida tranquila. Es un tema, pues, que él podría estar muy a gusto desde cualquier país informando como pueda, ¿no? Alertando de esta situación, pero él decide quedarse dentro de su territorio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dice al respecto de lo nuclear? El día de hoy, como es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, habló desde Ginebra, lo invitaron a una conferencia, dice que él no descarta la posibilidad que Rusia utilice armas nucleares. Dice, es que no hay nada que detenga a Vladimir Putin, o sea, no hay absolutamente un congreso, no hay nada que lo detenga. Dice, desde hace 2 semanas oímos en las pantallas de nuestros televisores rusos que hay que abrir los silos nucleares, y también oímos que estas horribles armas serán utilizadas en caso de que continúen los suministros a Ucrania. O sea, dice, básicamente están preparando a lo que es la sociedad a aceptar que el concepto de las armas nucleares es algo viable, es algo posible. Con eso, amigos, creo que no se está prestando atención, o la atención que se va a prestar es hasta que las cosas estén ya demasiado calientes. Debe, sobre todo en países en conflicto o en países donde hay más involucramiento de este conflicto, de esta situación, pues tener mucho cuidado en pues informar bien. Los medios, a pesar de que, bueno, el día de hoy se habla del tema de la libertad de expresión, y sí que hay pues esta sensación, ¿no?, de libertad de expresión en los medios, por ejemplo, estadounidenses o canadienses. Sí es verdad que la mayoría se mueve por tendencias, no se mueve verdaderamente para indagar, a excepciones que sí las hay, y hay bastantitas excepciones, pero que casi siempre se mantienen pues como blogs o como páginas que hacen reportes muy profundos, muy interesantes, pero que la inmensa mayoría no ve, porque se han dado cuenta, y es una realidad, que la mayoría de la gente pues está también muy interesada en el tema espectáculo, o el tema que ganche más en el momento y que sea más llamativo, digamos, ¿no? Amarillista, vamos a decir. Entonces, este tipo de información de situaciones que todavía no suceden o que podrían generar un alto riesgo, prefieren no comentarlas, prefieren decir, pues esto ya que esté más cerca, o ya que suceda, pues lo comentaremos. Pero yo creo que debe de hablarse de esta situación. Vamos pues a otra de esas noticias que sentimos que no se han profundizado, que no se está entendiendo bien, y que es importante. Bueno, hay un tema en cuestión del cambio climático que rara vez se toca, se habla mucho de la contaminación.